Om Shanti, agradeciendo la invitación a este encuentro mente-corazón y saludando desde los Andes tropicales a nuestros hermanos espirituales que han trabajado muy duro para organizar este evento. Nuestra ponencia está titulada Ayurveda, Ciencia Cósmica de la Vida. Un campo unificado de conciencia, holográmico, dodecaédrico, fractal. Esta propuesta está fundamentada en la tradición iniciática prevédica, védica y vedanta de la Ayurveda. Según las enseñanzas, además, y los nuevos aportes del Dr. Keshav Bhatt, que desde la década del 60 en nuestro país nos trae por primera vez este conocimiento tan hermoso. Y nuestra vivencia, que ya datan de 50 años, sobre la Ayurveda tropical y sus nuevos aportes en el conocimiento de la vida, que es el auténtico significado etimológico ancestral de la Ayurveda. Sean bienvenidos pues a este satsang del Gurukula Ayurveda tropical, puesto que esto forma parte de un curso especializado, académico, universitario, que vamos a tratar, dado lo complejo del tema, de hacer un breve resumen de lo que significa este conocimiento de alta complejidad y de gran importancia para este nuevo momento histórico de la humanidad. Cabe recordar las palabras claves de esta conversa. Por un lado, la palabra Ayurveda, Sutrasana o principios generales que se caracterizan por Artha, Dharma y Moksha. Artha significa conocimiento de la realidad a través de los sentidos. Dharma se ha conceptualizado como estilos de convivencias, cómo convivo conmigo mismo, con los demás y con otras formas de vida. Y Moksha, que significa liberación, que tiene que ver con todos los procesos tántricos de reeducación, educación liberadora para trascender la ignorancia ilustrada, es decir, para trascender el maya, la ilusión, o esa realidad por acuerdos a la que estamos acostumbrados en nuestras zonas de confort. Otra palabra clave es el darshana o filosofía Sankhya, que es en ese contexto que se fue desarrollando la Ayurveda, gracias a los aportes de Maharishi Kapila, filósofo que vino a enseñar a la humanidad una nueva cosmología desde la concepción de un multiverso geométrico fractal. Es decir, estamos hablando de una cienciatura que trata de dar respuesta, evocando al mito, a lo que hoy llamamos comogénesis, topogénesis, psicogénesis, sociogénesis de la humanidad. Estamos hablando también del yoga Sankhya de Patanjali como palabra clave, puesto que el yoga Sankhya de Patanjali es el método, la metódica y la metodología que nos va a permitir hacer realidad estos principios generales de la filosofía Sankhya. Estamos hablando del método Upaya de acercamiento a la verdad, del método científico de la
evolución de la supraconciencia. Por otro lado, también estamos hablando de otra palabra clave como es el Pancha Karma Maha Bhutas. Significa la acción de las 5 omnisustancias que constituyen el cosmos, que a la vez forman parte de nuestra propia constitución individual y que en este caso, con el Ayurveda, estamos también utilizando las omnisustancias que constituyen el multiverso para la producción de conocimiento. Es decir, que estamos produciendo conocimiento con los 5 elementos: éter, akash, aire, vayu, tejas, fuego, jala, elemento agua, y prithvi, elemento tierra. Estos, a saber, son los elementos que nos permiten operacionalizar el cómo producir conocimiento. Es decir, estamos transmitiendo lo que es en los contenidos a través del elemento tierra, el patrimonio, es decir, la acción gracias a la presencia del elemento agua, la reacción gracias al elemento fuego, la interacción gracias al elemento aire y la transacción gracias al elemento éter. También estamos hablando de estas palabras clave como son las etnociencias ancestrales, corporalidad, que estamos diciendo que estamos ante una concepción de corporalidad muy diferente al modelo biomédico occidental, que es bastante limitado para explicar esta ciencia iniciática. Por otro lado, estamos comprendiendo lo que es un campo unificado de conciencia y estamos desarrollando, igualmente trataremos de desarrollar en esta conversa, las ecotecnologías de la salud, que ya sería como el escenario específico de las etnomedicinas y de los recursos terapéuticos múltiples, que los hemos clasificado desde esta nueva propuesta como los recursos terapéuticos del cuerpo, los recursos terapéuticos de la cultura y los recursos terapéuticos del ambiente. Bien, así vamos a empezar y vamos a iniciar este satsang, esta conversación entre gente despierta, gente que seguramente va a disfrutar lo que es esta milenaria ciencia de la vida. Nosotros la hemos definido como el arte de pensar, construir y habitar la tierra apta para la vida. Tras un tiempo de cadencia, dicen los sabios, todo retorna al punto de inflexión. Todo se hace cero. Solo se mantiene el movimiento natural del Mahapralaya o el gran Pachacuti. Los grandes cambios de cada faceta del ritmo de las omnisustancias que constituyen el multiverso. Esa es la razón por la cual la transformación de lo viejo deviene fácil, a pesar de las resistencias al cambio y lo vertical en el error. Lo viejo se descarta y lo nuevo se introduce de acuerdo con las ondas de formas arquetípicas de cada omnisustancia, energías, frecuencias y vibraciones propias del nuevo horizonte histórico. En esto estamos. Y el mejor indicador de este agotamiento, de este modelo civilizatorio, es la actual pandemia del coronavirus. Bueno, estamos ante un punto de inflexión, un punto crucial para la humanidad, que lo hemos tratado de caracterizar en 3 grandes puntos de inflexión. Dramáticos cambios de conceptos, ideas que tuvo lugar en el campo de las artes,
las ciencias y las tecnologías en las primeras 3 décadas del siglo XX y el desarrollo del siglo XXI, que han ocasionado un profundo cambio en nuestra visión del mundo, del gran reto, la construcción de otro mundo posible. Significa que con ideas de la era de Piscis no podemos construir la era de Acuario. El segundo punto de inflexión es develar el mito hegemónico del conocimiento occidental y redescubrir el mito emergente desde la ancestralidad cosmológica y la necesaria migración noogénica, paso de una supralógica de la fragmentación a una supralógica de la totalidad. Es decir, estamos ante una situación de aprendizaje donde ya el conocimiento del cual nos ha llevado al actual modelo civilizatorio en agotamiento fue originado por un pensamiento también místico, trascendental en el pasado, propio de la era de Piscis y otras eras anteriores, de la cual hoy disfrutamos, y vamos migrando hacia una nueva noología, una nueva concepción de las artes, la ciencia y la tecnología que nos obliga a redescubrir el conocimiento ancestral de nuestras culturas milenarias. Por eso estamos aquí comprometidos en esta nueva propuesta de cambio. El tercer punto de inflexión son las megatendencias ecológicas, planetarias y sus respectivos indicadores de supervivencia de la humanidad, paradojas irresueltas, globalizadoras y las crisis de utopías que merecen una nueva relectura desde otras miradas intertropicales de maneras de ser en el mundo. El mejor indicador de que eso está ocurriendo son las diferentes situaciones del cambio climático, la desaparición de la diversidad biológica y la parálisis paradigmática que nos tiene en una situación bastante grave como es el problema de la salud pública y el agotamiento del modelo biomédico occidental. Si ante estas grandes pandemias no vamos a poder solucionar esto desde un punto de vista de la fragmentación del conocimiento y las especialidades. Hace falta pasar de la disciplina a la interdisciplina y lograr la construcción del nuevo conocimiento desde la realidad compleja que estamos viviendo hacia el nuevo paradigma transdisciplinario con la experiencia que ya tenemos los espirituales en materia del yoga. El yoga es el método Upaya que nos va a permitir, no hay otro método para salir al paso a una nueva realidad que necesitan nuestros hermanos humanos, sobre todo en la solución de los problemas más complejos de la realidad. Siguiendo con esta conversación, pues cabe recordar que todo lo que sucedió quedó archivado en los 5 cuerpos. En el Ayurveda hablamos de 5 cuerpos a saber: el cuerpo de alimento, el cuerpo de aliento, el cuerpo mental, el cuerpo de intuición y el cuerpo de felicidad. Traduzco: Ananda Maya Sharira, cuerpo de felicidad; Vijnana Maya Sharira, cuerpo de intuición; Prana Mana Maya Sharira, Prana Maya Sharira y Anna Maya Sharira. 5 cuerpos. Como vemos, es una manera de explicar el campo unificado de conciencia y la complejidad de la corporalidad, tal cual como el Ayurveda originario lo explica. Con esto estamos diciendo que el cuerpo no es el cuerpo muerto,
sino al cuerpo viviente, y esto trasciende el modelo de corporalidad biomédico occidental. Con el modelo biomédico occidental no podemos explicar las ciencias del yoga, ni mucho menos el Ayurveda. Entonces, esto que ocurre en nuestro ser, al evocarlo, la persona suele comunicarle la misma emoción y pasión como cuando sucedió en el pasado. Así acontece en el placer, el temor y el dolor con las 5 unisustancias que constituyen los 5 cuerpos. Contenidos, acciones, reacciones, interacciones, transacciones, siempre van a estar conectados con la concepción que tenemos del tiempo como memoria psicológica, pasado, presente, futuro. Y la acción con el aquí y el ahora más allá de toda dimensión espacio-temporal convencional. Por lo cual, lo que se llama vivir es de instante en instante, desde Sunyata. Sunyata es el número 0, según el yoga Sankhya y según la filosofía Sankhya, que es lo que permea todos los conocimientos que hoy conocemos de Ayurveda. Ayurveda tropical, como toda ciencia, con conciencia, tiene coherencia entre el darshana, es decir, principios filosóficos del Sankhya, que refiere a la concepción matemática del cosmos, a la yoga Sankhya de Patanjali, es decir, al sutra, al método Upaya de acercamiento a la verdad, y al Pancha Karma Bhuta, es decir, al accionar epistemológico del conocimiento de la vida, a través de los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Es decir, esa coherencia se mantiene siempre en cada una de nuestras acciones a seguir. Estamos pues en un punto crucial para la humanidad, como hemos dicho, ante el agotamiento del paradigma civilizatorio occidental creado por los espirituales del pasado. Y vale la pena contextualizar el Ayurveda en base a sus 3 grandes momentos y 3 grandes procesos y estadios de desarrollo de la supraconsciencia. ¿Cuáles son esos 3 grandes momentos? Esos 3 grandes momentos tienen que ver con el proceso evolutivo de la humanidad en 3 grandes yugas. Yuga significa eras. El Satya Yuga, que es la era de la iluminación, cuando no habían intermediarios entre Dios y los dioses y las familias originarias, donde la madre era la sabia y el fuego de la sabiduría estaba en el hogar. Esa es la era de oro de todo proceso humano. El Dharma Yuga, o la era etnoteocéntrica, ya aquí sobreviene la ruptura por las luchas de poder y aparecen los expertos, los especialistas. Y es la era de la advidya, es decir, de la inconsciencia. Estas luchas de poder traen como consecuencia que arrebatan el fuego de la sabiduría de las familias originarias y aparecen los expertos. Aparecen las castas, las clases sociales y todas las situaciones rajásicas o de mentalidades violentas que hasta ahora nos han caracterizado. El Dharma Yuga es una era de exclusión. Pudiéramos decir entonces que la actual era del Kali Yuga es la era ego-geocentrista, que es la era de las máquinas que estamos transitando, que es dukkha, ignorancia. Es decir, estamos imponiéndole a la naturaleza un discurso egocéntrico en un total olvido de sí mismo. En estos 3 grandes momentos
pues hemos desarrollado y estamos tratando de recuperar la conciencia de lo que fue la Ayurveda en el Satya Yuga, en la era de la iluminación. Como toda ciencia ancestral iniciática, requiere de un maestro, de un gurú y de discípulos despiertos que se reúnen de manera tradicional a aprender, comprender y vivenciar el proceso de investigación y de autorrealización en la búsqueda de la verdad absoluta. Esta ciencia iniciática ancestral es coherente en su principio filosófico, como decíamos, que describe el cosmos desde una visión de matemática geométrica fractal fundamentada en la creación de los números naturales del 0 al 9 y en el tablero védico del 9 por 9, desde la Trimurti del mantra, el yantra y el mandala. Explicaremos a continuación cada uno de estos aspectos brevemente debido al tiempo que limita esta ponencia para este conocimiento de alta complejidad. El mantra trata de los Upanishads, dos aforismos, es decir, las grandes verdades que encontramos en los libros sagrados. En este caso estamos hablando de los Vedas también. Estamos hablando de los tres grandes ríos y sus enseñanzas, como fue Charaka Samhita, Sushruta y Bhagavata, que son los tres grandes maestros del yoga, de la Ayurveda, pero en la era del Kali Yuga. Hablamos del Yantra, que es el proceso tántrico de transformación alquímica para hacer realidad el mantra. Si usted llega a comprender el mantra, va a comprender cómo aterrizarlo, cuáles son los procesos de metamorfosis de ese metabolismo que el fuego, el gran Agni, provoca para la transformación del ser, del no ser y del sí mismo. Por otro lado está el mandala, que nos permite la visión de conjunto de los arquetipos de conciencia y de anticonciencia, que nos permite transitar la senda y ver desde ese mandala, desde esos arquetipos, cómo es el proceso de liberación para lograr la autorrealización del ser. Bien, pudiéramos echar un cuento breve de cómo se sentiría un mantra, ¿no? Sin antes, por supuesto, hacer una salutación a los grandes maestros. Pues inclino mi cabeza ante los grandes sabios ancestrales de la Ayurveda, que han mostrado el modo de remover los desequilibrios de los 5 cuerpos. Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, mi dulce Señor. Tocas la murli dando el prasadam, llenando el corazón de alegría, bien queriente de avataras, sabios y maestros, y protector de todas las formas de vida de todos los multiversos, a quien me da toda visión, vida tras vida, saber divino que deshace toda ignorancia. A tus pies de loto adoro Keshava Gurudev. Y evocando el Ripeta, no existían entonces ni el ser ni el no ser, ni el aire ni el espacio que sostenían o se extienden más allá. ¿Qué era lo que agitaba con violencia? ¿Dónde? ¿Bajo qué poder? ¿Era el agua profunda para apagar el sonido? No existían entonces ni la muerte ni la inmortalidad, nada que distinguiera el día de la noche. Sin aliento, el uno respiraba por propia iniciativa. Aparte de aquello, no existía nada. El primero, tinieblas sobre tinieblas. El universo era onda invisible. El universo era onda invisible. Después, por el poder del calor, llegó el uno,
vacío procedente del vacío. Desde el principio, el deseo se hizo crecer. El deseo, la primera joya de la mente. Los poetas, buscando el interior de sí mismos, formaron la trama del ser en el seno del no ser y del sí mismo. Sus hilos se extendieron hacia los lados. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay debajo? Había sembradores y poderes, agitándose por debajo, sacrificándose por arriba. ¿Quién puede estar seguro? ¿Quién podría decir de dónde salió, cómo nació esta realización? Los dioses llegaron después como resultado de esta producción. ¿Quién sabe de dónde procedía aquello? ¿De dónde vino esta creación? Si tiene bases o no. Solo lo sabe aquel que vigila desde lo alto del cielo, a menos que él tampoco sepa nada. Bien, en esta breve exposición del Rig Veda, que es muy antiguo, el Rig Veda ya existía 30.000 años antes de Cristo, es decir, antes de la era glacial, por los nuevos aportes que ha dado la arqueología, puesto que hasta ahora los tiempos y los análisis que hemos hecho de estas culturas ancestrales vienen por las interpretaciones y los errores propios de eurocentrismo, y en especial de las culturas que en Occidente se han dedicado a tal investigación. Sentimos entonces la necesidad de seguir buscando el mantra, por ejemplo el Aum. El Om. El Om es el canto, la palabra. Es Mutya, Prana, el santo aliento principal. Aum es el canto, es el triple conocimiento. Se desarrolla por él ordena, por él recita, por él canta, por respeto a esta sílaba, a su grandeza, a su presencia. Aún es asentimiento, ya que cuando uno asiente siempre dice aún. Lo que es realización es afirmación. En verdad, lo que uno realiza con fe, esperanza y caridad es lo que es más generoso. Aum Shanti, Shanti, Shanti. Muchos sistemas orientales y occidentales de salud, incluyendo nuestra medicina moderna, tuvieron sus orígenes en el Ayurveda. El Ayurveda hace realidad la comunión de micro y macrocosmos y la humanidad como un sistema integrador de sujetos, procesos y contextos intercontinentales, ecoterritoriales y del paisaje de diversos ecosistemas, dando respuesta pues a situaciones de aprendizaje y desarrollo del potencial humano en autogestión de salud, enfermedad, estilos de vida, condiciones de vida y modos de vida, con mayor experiencia y registros clínicos ancestrales que en muchos casos coinciden con los nuevos paradigmas emergentes de la salud pública ante el agotamiento del sistema biomédico actual. Bien, estamos hablando de una ciencia regia, y en el caso particular de las ciencias de la salud, y en específico de las etnomedicinas, Ayurveda trata al cuerpo desde un paradigma de alta complejidad como un campo unificado de conciencia. En la materia de los recursos terapéuticos múltiples, los del cuerpo, la cultura y el ambiente, tal como lo hemos categorizado con la finalidad de trascender los enfoques convencionales de salud, así como el decadente modelo mecanicista, cartesiano, biomédico occidental, definimos los recursos terapéuticos del cuerpo desde una concepción de corporalidad que responda a los nuevos enfoques de las ciencias emergentes y retomando las teorías fundamentales del Yoga Sankhya de Patanjali. Ayurveda, en su concepción, ve al cuerpo como un gran holograma
geométrico fractal de tensegridad bioenergética y describe la existencia a través de estos 5 cuerpos: el cuerpo de felicidad, el cuerpo de intuición, el cuerpo mental, el cuerpo de aliento y el cuerpo de alimento. El eje transversal de esos 5 cuerpos sería entonces el cuerpo de felicidad. Es como observar, si me permiten, observar en este tetraedro, ¿verdad? Como modelo, recuerden que usamos los modelos, este modelo vendría a ser un buen ejemplo de un mandala. Siempre partimos del sunyat, del vacío, de Isvara, que no es otra cosa que el pranava, el aum, es la manifestación del cuerpo de felicidad. El cuerpo de felicidad, por lo tanto, es inmortal. Y a través de ese eje vamos a determinar 9 estados de conciencia. Luego viene el cuerpo de alimento como su soporte. Se materializa ese espíritu allí en esa experiencia a través del cuerpo de alimento con su gran complejidad. El cuerpo de intuición, el cuerpo mental y el cuerpo práctico, ¿sí? Por lo tanto, estos 4 cuerpos giran alrededor del cuerpo de felicidad. Comprendiendo entonces esta geometría fractal, esta realidad matemática fractal, podemos comprender también cómo Patanjali nos va dando respuestas, porque también era médico ayurvédico, también escribió sobre la ayurveda, no solamente sobre el Yoga Sutra, sino también incluso sobre arte, sobre literatura. Se atrevió a hacer un comentario sobre el Panini Sutra y nos explica que el arte también cura el espíritu. Es decir, estamos hablando de que en esta constitución del ser humano, estos cuerpos de intuición, de felicidad mental, cuerpo pránico y cuerpo de alimento, nos permiten caracterizar el ser humano, es decir, ver su pakruti, que desgraciadamente en el enfoque que se ha puesto de moda en el mercadeo de la medicina, desde el enfoque de la modernidad, ven solamente para Krutve la constitución del cuerpo humano por Vata, Pitta y Kapha. Vata, Pitta y Kapha es una manera particular de calcular el Prakruti, pero habría que calcular la constitución de los 5 cuerpos. Por ejemplo, tendríamos que para hacer un diagnóstico de una situación de salud o enfermedad, hacer el diagnóstico de el cuerpo de felicidad, el cuerpo de intuición, el cuerpo mental, el cuerpo pránico y el cuerpo de alimento. El cuerpo de felicidad nos daría un indicador de cuántos estados de conciencia ha desarrollado esa persona durante sus diferentes encarnaciones. Es decir, si está en el primer plano de conciencia, en el segundo plano de conciencia, en el tercer plano de conciencia, así hasta llegar al 9º plano de conciencia, que sería la conciencia de Buddha. Luego, tendríamos que ver al cuerpo de intuición, hacer un diagnóstico, una malla, una matriz. Ese diagnóstico sería el desarrollo evolutivo de las 7 chakras. Los chakras en este caso no tendrían atribuciones propias de la mente. Estamos hablando de niveles de percepción, de niveles de complejidad. Cada chakra nos permite ir aperturando escenarios distintos de complejidad para podernos comunicar con otras formas de vida.
De hecho, al tomar pulso podemos también aprender cómo podemos comunicarnos con otras formas de vida en otros planos de existencia. Podemos hablar entonces también de que hay que diagnosticar el cuerpo mental, es decir, cómo es el manas gunas del cuerpo mental, qué tipo de mentalidad tiene esa persona. En este caso hay 6 tipos de mentalidades más una. Ese más uno es la mentalidad propia de los yogis. Estamos hablando de la mente sátvica, rajásica, tamásica y sus respectivas combinaciones. Una persona tamásica es una persona atrapada en la ignorancia, en la inercia. Una persona rajásica es una persona que hace del conflicto y la lucha un fin en sí mismo. Una persona de una mentalidad que tiende a la violencia. Y una persona sátvica es aquella que puede tener orientaciones más hacia lo sutil. Esos 3 estilos de mentalidades provocan también estilos de vida, maneras de ser en el mundo. Entonces luego llegamos al diagnóstico de las tridoshas, que son propias de las dinámicas del cuerpo pránico. Aquí vemos entonces que el prana maya sharira es la dinámica del pranayama de las tridoshas. Hasta ahora hemos confundido pranayama con ejercicio respiratorio, lo cual es una mala interpretación desde el modelo biomédico occidental. Desde el modelo biomédico de la Ayurveda, que es de alta complejidad, el pranayama es la dinámica de las tridoshas, es decir, vata, pitta y kapha, es decir, la dinámica de cómo se organizan, interactúan e interaccionan los 5 elementos en el cuerpo humano. Aquí podemos darles algunas ideas, ¿sí? Algunas ideas que pueden servir de utilidad práctica. Una manera de saber qué tipo de dosha tenemos, muy sencilla, es tomando el mandala del pulso. Es decir, hacemos un mudra del pulso. Agarramos la mano izquierda, la colocamos como si fuera una horqueta, cerramos el dedo del corazón con el dedo pulgar y si los deditos se unen sin ninguna dificultad, decimos que estamos ante una persona Pitta dosha, es decir, que tiene una predominancia de fuego, agua y aire como elemento mutable, pero como elemento de soporte el elemento éter y aire. Si la persona no puede cerrar los deditos, sino que están separados, entonces decimos que la persona es kapha dosha, una persona que tiene predisposición a una estructura muscular esquelética gruesa, de grandes huesos. Es una persona predominantemente tierra, agua y fuego como elemento mutable y como elemento de soporte éter y aire. Pero si los deditos sobrepasan, ¿verdad? Entonces estamos ante una persona de constitución vata dosha. Es una persona que es predominantemente éter, aire y fuego, cuyos elementos soporte en este caso serían el agua y la tierra. Entonces vamos a explicar. Si la constitución es kapha dosha, estamos hablando del sistema neuromuscular esquelético, estamos hablando de la estructura, es decir, del sistema gravitacional, si nos vamos a lo cosmológico, es lo que permite la cohesión de todas las células, tejidos y sistemas de órganos del cuerpo.
una persona Kapha-docha es predominante a tener problemas con la estructura y esa estructura cuando colapsa puede provocar artrosis, contracturas crónicas musculares, diferentes enfermedades degenerativas propias de los sistemas de soporte, sobre todo de la calidad de los tejidos de soporte. Cuando hablamos de una persona Pitta-docha, estamos hablando de una persona que tiene predisposición a los problemas cardiovasculares, a varices, a problemas de irritabilidad, a problemas con el sistema metabólico, que puede tener perturbaciones del sistema del gran hígado o lo que serían las dinámicas propias de la termodinámica de la energía del ser. Por lo tanto, es una persona que tiene predisposiciones también conductuales, desde la ira hasta la rabia, y con ciertos hábitos alimentarios propios de comer en exceso sabores picantes, salados y ácidos. También podemos hablar entonces que los que son predominantemente Vata-docha son aquellos que en sus alteraciones de salud pueden tener desde problemas en el sistema nervioso central y periférico, accidentes cardiovasculares cerebrales o problemas propios de inestabilidad emocional, que en su mala afectación siempre hay ciertas tendencias a el consumo de psicotrópicos. Bien, hemos hablado entonces de las 5 unisustancias que constituyen el multiverso: el éter, el aire, el fuego, el agua y el elemento tierra, que se materializan en el cuerpo de alimento. Ese cuerpo de alimento del cual no hemos hecho referencia está configurado por 3 macrosistemas. Esos 3 macrosistemas son muy bien estudiados por la medicina occidental. Tienen que ver con las células madre, pero también con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, del cual surgen los sistemas de tejidos, 9 tejidos en el caso de nuestra experiencia, aunque en el Ayurveda que se ha puesto de moda hablan de 7, en realidad son 9 tejidos, porque hojas, que tiene que ver con la fuerza vital, que no es el aura, es el último tejido de conformarse, es el 9º tejido. Tenemos 15 sotras, es decir, 15 sistemas de Baja sotras, que significan, Baja significa por donde se conduce, sotras son los contenidos, son canales, son sistemas de canales. Y se agregan 72.000 nadis bien repartidos entre los 5 elementos que van a conformar ese cuerpo de alimentos. Entonces, esos 72.000 nadis ya los chinos han estudiado a través de la acupuntura y lograron desarrollar su sistema, pero en el caso del yoga, pues hablamos entonces de Ida, Pingala y Sushumna como eje transversal que organizan y dinamizan esos 72.000 nadis. Entonces habría que ver cómo se reparten esos 72.000 nadis en la tierra, el elemento tierra, en el elemento agua, en el elemento fuego, en el elemento aire, en el elemento éter, en esa estructura de corporalidad compleja como es el cuerpo de alimento o de ese cuerpo viviente. Entonces, hemos hablado de prana, maya, sharira como la dinámica del
pranayama, es decir, la dinámica de las tridosha. Es cómo se organiza la bioenergía del elemento éter, fuego, aire, agua y tierra en esa conformación de los aires vitales. Así como tenemos tridosha, vata, pitta y kapha, cada dosha tiene su respectivo subdosha. Y cada subdosha hace referente a la expresión de los 5 elementos de acuerdo a su complejidad y naturaleza esencial. Hemos hablado de mana, maya, sharira. Hemos hablado entonces que hay 6 manas gunas y hay un séptimo manas gunas. Ese séptimo manas guna está referido solo al yogi, el yogi que ha alcanzado de alguna manera el samadhi y que se ha integrado a sunyata, ha logrado el vacío fértil tal cual nos enseña el yoga Sankhya de Patanjali, que también ha recibido muy malas interpretaciones, puesto que en el yoga Sankhya de Patanjali él desarrolla el concepto, el tema de como toda ciencia en la búsqueda de la verdad, explica cómo lograr el sunyata, cómo integrarse a la totalidad. Es decir, que después del samadhi es que viene lo bueno, ¿no? El samadhi en el caso del yoga Sankhya se manifiesta desde el principio. Es decir, las respectivas tomas de conciencia. Vamos a suponer, usted tiene un problema de salud o enfermedad con su sistema metabólico que le está afectando arterias coronarias y problemas de funcionamiento a nivel de su corazón. Entonces usted tiene que tener conciencia de enfermedad, es decir, la persona que no ha tomado conciencia de que tiene una deficiencia en su sistema cardiovascular, pues no va a cumplir con el tratamiento exigido, que es un cambio en el estilo de vida, un cambio radical en su régimen alimentario y se le coloca un tratamiento. Ese tratamiento empieza primero por explicarle al enfermo cuál es su constitución, si es predominantemente vata, pitta, kapha. Si esa es su constitución, dependiendo de su constitución, vendrá el estilo de alimentación, su línea de tratamiento, las plantas medicinales que debe consumir y las asanas que debe practicar para lograr el equilibrio dinámico propio de un cuerpo sano. Por otro lado, entonces estamos hablando de los 7 chakras a través del cuerpo de intuición, Vijnana, Maya, Sharira. Y hemos dicho que los chakras no tienen las funciones de la mente. Casi todas las escuelas esotéricas y exotéricas han interpretado los chakras como si fueran órganos de la mente. La mente tiene sus propias características, mientras que los chakras son órganos neurofluídicos para la percepción de la realidad. Una cosa es una persona que está en un sótano, va a tener la percepción de la realidad de un sótano, y otra cosa es una persona que esté en la azotea de un gran rascacielos, va a tener una visión en 360 grados. Esa percepción la va a lograr si tiene una visión divina, así como Arjuna se la pidió a Krishna en pleno campo de batalla y él le mostró sus diversas formas, ¿verdad? Y luego, por no soportar ese relampagueo propio de la iluminación, de esa visión divina, le pide por favor que lo vuelva a la normalidad. Es decir, hay una
conciencia y una supraconciencia que va dirigiendo cada uno de los aspectos que tienen que ver con el ser, el no ser y el sí mismo, hasta llegar a Nanda Maya Charira, el cuerpo de felicidad. Y ese cuerpo de felicidad, ese cuerpo que es inmortal, es el más pequeño de todos y el más infinito de todos. Es lo que permite que podamos realizar a Dios en cada una de nuestras criaturas, que podamos percibir a Dios en cada una de las criaturas. Así veremos también a nuestras hormigas, a las vacas, a los árboles, a todas las demás formas de vida como hermanos y no como hasta ahora hemos estado viéndolo desde el miedo y la separatividad, y esa separatividad crea una suerte de esquizofrenia o paranoia que convierte al ser humano en una persona que no habita su cuerpo, que solo de él conoce su fachada. El Ayurveda, entonces, un conocimiento de alta complejidad, requiere de profundos estudios, requiere de tres condiciones básicas. Primero, comprender el Sankhya o los principios filosóficos que me permiten aprender de una nueva cosmología, y en esto hay varias teorías. El Yoga Sankhya de Patanjali, que es el método científico de la evolución de la supraconciencia, y el aspecto epistemológico, es decir, la producción de conocimiento a través de la Ayurveda, la hacemos a través del Pancha Karma Mahabhutas, es la acción de las omnisustancias que constituyen el cosmos, a saber, el éter, el aire, el fuego, el agua y el elemento tierra. Entonces, ante una situación de aprendizaje, activamos el contenido a través del elemento tierra, la acción a través del elemento agua, la reacción a través del elemento fuego, la interacción a través del elemento aire y la transacción a través del elemento éter. Eso significa que hay palabras fuerzas que nos permiten ir construyendo conocimiento que nos ayuda a resolver problemas de alta complejidad como lo que estamos viviendo en este momento histórico de la humanidad. Entonces, para finalizar y esperando llenarlos de curiosidad para que profundicen en este conocimiento iniciático, en este conocimiento de alta complejidad, en estas etnomedicinas propias de las culturas ancestrales, me despido de ustedes solo diciéndoles que somos entonces un ser cósmico viviendo una experiencia humana. Somos un campo unificado de conciencia, holográmico, dodecaédrico, fractal. Om Shanti, Shanti, Shanti. Mis bendiciones a todos y que todo salga felizmente en este encuentro de corazón, en este encuentro internacional de corazón y mente.